al capítulo 17. Y vamos a leer del verso 11 al verso 19. Y cuando lo tengamos todo vamos a empezar a leer. Lucas capítulo 17, verso del 11 al 19. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia, Señor. Podemos ver cómo tú siempre actúas, siempre buscas a los más necesitados, Señor. Tú pasaste, si no fue por casualidad, entre Judea, entre Galilea y Samaria, y fuiste a una pequeña aldea, Señor. Tú fuiste a por aquellos 10 leprosos, Señor, que te necesitaban, Señor. Tú diste el paso para que ellos pudieran tener un compromiso, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque en estos momentos nosotros estábamos en aquellas circunstancias también, Señor. Pero tú viniste a nuestras vidas, Señor, y hiciste posible que esa sanidad también fuese en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de que hoy podemos ser tus hijos, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos decirte hoy: te amamos, Señor. Gracias por el sacrificio, Padre, que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te estamos agradecidos, Señor, y por eso, Padre, queremos servirte en esta mañana, Señor. Y queremos entregar nuestras vidas para ti, Señor, para que seas tú el que las utilices, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en este pueblo de Ardaya, Señor. Y queremos bendecirlo, Señor, a través de nuestros testimonios, a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Sabemos que los campos están listos, Señor, pero los obreros son pocos. Por eso te pedimos, oh Dios, que tú pongas carga, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que podamos salir ahí fuera y conquistar el terreno que tú has dado para cada uno de nosotros. Te damos gracias en este día, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta ahora, Señor, y por todo lo que tú vas a hacer seguir haciendo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he puesto en este sermón el título: Nuestra recompensa en Cristo Jesús. Dice la palabra que yendo Jesús entre Samaria y Galilea, al pasar por una aldea. Yo no sé cuántos de aquí de vosotros saben lo que es una aldea o habéis estado en una aldea. Yo me acuerdo cuando era joven que tenía unos tíos que trabajaban en una aldea, y una aldea era como un caserío en el cual vivían 4 o 5 familias que se dedicaban a cultivar la tierra, lo que hoy se decía
esto es de los señoritos. Pues eso era lo que era una aldea. Y dice que Jesús pasó, y cuando pasó por esa aldea le salieron 10 leprosos. Y le salieron a su encuentro. En aquella época estas personas tenían una vida miserable. Estos leprosos en aquella época tenían una vida miserable, estaban totalmente abandonados y destituidos por la sociedad, por la enfermedad que tenían. Eran personas ambulantes, desamparadas y obligadas a vivir aislados, fuera del pueblo, para que no pudieran contaminarse. Y eso era por ley, porque eran los sacerdotes los que tenían que examinar, y cuando habían lepra los sacaban del campamento y los expulsaban. No podían acercarse a la gente, y cuando la gente se acercaban a ellos, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, porque si no gritaban y se acercaban podían ser apedreados. Hermanos, ellos tenían una situación muy mala, una situación en la cual estaban desamparados, una situación que estaban repudiados. No podían acercarse a nadie. Los leprosos tenían que vivir dependiendo de la misericordia y lo que tenían del pueblo, lo que podían recoger, dependiendo del tiempo que tenían esa enfermedad. Podemos ver cómo incluso las carnes se les caían, iban perdiendo los miembros de cada mano, oreja y trozos de su carne. Esa era la enfermedad de la lepra, hermano. Estas personas que eran personas desechadas, atormentadas por el recuerdo que tenían que dejar sus hogares, sus hijos y toda su familia cuando el sacerdote los había declarado inmundos. Estas personas estaban llevando unas vidas desoladoras, unas vidas solitarias, una vida de vergüenza, una vida repudiada por su enfermedad. Esa era la vida de esta persona. Y hermano, la lepra en la Biblia siempre ha sido un tipo de pecado. La lepra en la Biblia siempre ha sido un tipo de pecado. La Escritura nos muestra al leproso como un tipo de pecador. Un tipo de pecador viviendo en la vergüenza. Hombres debilitados y gastados por el terrible efecto del pecado. La lepra es lo que Dios ve en el corazón de las personas que rechazan a Dios. De la misma forma que nosotros podemos ver a un leproso por fuera, Dios lo ve por dentro. Y esa misma enfermedad la ve por dentro, que es el hombre pecador. Eso es lo que significa más o menos la lepra. La lepra es el hombre que vive sin Dios, el hombre que no teme a Dios, que vive en la carne, que vive en sus propios deleites, que cae en las orgías, que cae en las borracheras, que cae en las drogas o demás vicios. Y poco a poco esa vida se va desgastando, porque tanto la droga como las orgías, como las borracheras, como todo eso, es un desgaste que al hombre lo va mermando poco a poco. Es un desgaste que al hombre lo va desgastando y va en solitario, porque a través de sus hábitos es una carga incluso para la propia familia. Es una carga incluso para la propia familia. Hermano, eso es lo que muchas veces, cuando no estamos en el Señor, estamos viviendo en el mundo. Cuando estamos separados de Dios, estamos viviendo el mundo, y el mundo nos arrastra a todo esto. El mundo nos lleva a estos deleites. Gracias a Dios que cuando conocemos el Señor por su misericordia nos saca de esos atolladeros que tenemos. La lepra es la maldad que hay en el corazón de las personas que no reconocen a Dios. Estos 10 leprosos estaban pidiendo misericordia. Estaban suplicando a Dios
que tuviera misericordia de ellos. Estaban diciendo: Señor, ten misericordia. Hermanos, pero es que el Señor tiene siempre misericordia. Pero cuando vamos a Él, porque Dios nunca nos va a dar la espalda. Dios lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces le damos la espalda al Señor. Perdonad. Estos 10 leprosos estaban pidiendo misericordia. Pero el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. El Señor siempre tiene misericordia. En la vida espiritual podemos aplicar a un leproso que representa al hombre sin Dios, al hombre que vive atado al pecado. La maldición del pecado es la lepra, que es lo que hay en el interior del hombre. Es vivir sin paz, alejado de nuestros seres queridos, por una triste y dolorosa separación o destrucción, porque estos vicios y estos viejos hábitos te llevan a la destrucción, te hacen destruir tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y llega un momento que te encuentras como estos leprosos que cuando el sacerdote los declaraba inmundos, los sacaba de su hogar, de su casa, de su familia y los echaba fuera del campamento. Pero Dios siempre tiene una salida. Con el Señor siempre hay una salida. Hermano, era vivir en una pobreza, era vivir mutilado en los vicios, en las adicciones, etc. Y esto lleva a la pérdida de la familia, del esposo, la esposa, los hijos, por estar atado a las adicciones del mundo, que nos llevan a la ruina por falta de paz, por falta de gozo. Y esto es lo que trae las consecuencias de las vidas del mundo. Estos 10 leprosos estaban al tanto de Jesús, salieron de la aldea porque habían oído testimonios, habían tal vez oído testimonio de otro leproso de que Dios le había sanado, y cuando él pasaba por allí le salieron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Le salieron al camino, le salieron al encuentro del Señor clamando y gritando: ten compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Verso 17-14. Vayan y muéstrense al sacerdote. El Señor les estaba queriendo hacer una demostración de fe. El Señor buscaba una demostración de fe. Vayan y muéstrense al sacerdote. El Señor no les dijo como otras veces: sean sanos, sino les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. El Señor los estaba llevando a que ellos tomaran decisiones, que ellos tomaran decisiones y demostración de fe. Pero podemos ponernos en la cabeza de los leprosos, podemos pensar o imaginar lo que estos leprosos sintieron cuando el Señor Jesús le dijo: ves y preséntate al sacerdote. Cuando ellos sabían que estaban leprosos, cuando ellos sabían que realmente el sacerdote era el que les había declarado inmundos y los había echado fuera del campamento, ellos estaban pensando: pero ¿cómo voy a ir al sacerdote a presentarme estando leproso cuando él ya me ha tirado? Cuando él ya me ha sacado de mi hogar, cuando él me ha sacado fuera de mi esposa, de mis hijos, y me ha echado fuera, ¿cómo voy a presentarme otra vez al sacerdote? Pero el Señor los estaba llevando a que reconocieran el estado en que estaban. Dios quiere que salgamos de la sombra del pecado. Dios quiere y nos lleva a que reconozcamos nuestra situación de pecado y que veamos en la condición en que nos encontramos. Dios quiere que reconozcamos la situación y cómo nos encontramos, para que podamos ir a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que podamos ir a Él.
Ellos recibieron una palabra del Señor y recibieron el qué, una palabra desafiante. El Señor les estaba desafiando cuando les dijo, vayan al templo, al sacerdote. Pero ellos en esos momentos seguían estando enfermos de lepra. Solo tenían dos opciones: rechazar la palabra o cumplirla. El Señor los había probado. De la misma forma que el profeta le dijo a Naamán, el sirio, ves y zambúllete 7 veces en el Jordán. Y Naamán dijo, ¿para qué he venido yo aquí, que no hay mejores ríos en Siria que aquí, para lavarme en esta charca? Y tuvo que ir un siervo de Naamán y decirle, si te ha dicho que te zambullas 7 veces, no es pesado, ves y pruébalo. Dice que cuando creyó y se zambulló, fue limpio. ¿Pero por qué? Porque creyó. Ahora estos leprosos tenían dos opciones: o creer o rechazar. Solo tenían dos opciones: rechazar la palabra o cumplirla. Ir al templo significaba el riesgo de lo que los apedrearan por violar la ley, porque no podían acercarse a la gente a menos de 100 metros. Tenían que tomar una decisión. Y yo me pongo en el lugar de ellos. Si voy me pueden apedrear, pero si no voy sigo con la lepra. Entonces es por fe. Tenemos que creer. Pero hermanos, estos leprosos creyeron en la palabra de Jesús y su fe le hizo caminar hacia el templo. Y mientras caminaran, el milagro operó en su enfermedad. Y cuando llegaron al templo y se descubrieron, estaban limpios, estaban sanados, porque creyeron en el Señor y dieron gloria a Dios. Qué importante es creer en Él. Qué importante creer en Él y creer en su palabra. Tenemos que movernos por fe, hermano. La fe es la que mueve montañas. Tenemos que movernos por fe, a pesar de que cuando se nos ministra, cuando oramos, no veamos el efecto inmediato. Pero la fe opera en lo invisible. La fe opera en lo visible, es la certeza de las cosas que pensamos que son inalcanzables, pero alcanzables para Dios. Son inalcanzables para nosotros, pero alcanzables para Dios en el nombre de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si Dios nos habla a través de un mensaje, hermanos y hermanas, si Dios nos habla a través de un mensaje, un sueño, una profecía, una promesa, cógelas. Cógelas, porque en el momento que Dios quiera será realidad. En las promesas Dios las cumplirá en el proceso y en los días que Él las designe para cada uno de nosotros. La fe tiene que ser activa, hermano. Tenemos que tener una fe activa. La fe tiene que ser activa. Los 10 leprosos creyeron y caminaron hacia Jerusalén. Caminaron hacia el templo a riesgo de ser apedreados. Pero caminaron al templo, donde ministraban los sacerdotes, que en aquella época representaban a Cristo como mediador ante el Padre. Nuestras miradas tienen que estar puestas en las cosas celestiales, no en el mundo. Tenemos como hijos de Dios que tener nuestra mirada puesta en las cosas celestiales, porque es donde hay sanidad, y vida en abundancia, vida eterna. No hay otro camino, no podemos buscar otro camino que no sea Cristo, como Señor y Salvador. No tenemos otro camino. Acudir al sacerdote en el templo requería una ceremonia. Lucas 5:14. Lo tenemos, 5:14 dice: y Jesús le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación
según mandó Moisés para testimonio a ellos. Aquí vemos que el Señor a este otro leproso le dijo besar sacerdote, pero le dijo que cumpliera la ley de Moisés y que hiciera ofrenda. Vemos que hay una diferencia de la ordenanza que dice aquí en Lucas 5 a Lucas 17. Tal vez este leproso que fue sanado y se presentó había dado testimonio a los otros. Y tal vez por eso los otros salieron al encuentro de Jesús. Pero aquí le está diciendo que se presentara al sacerdote y que hiciera ofrenda, arreglo de la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces Jesús le había dicho a este leproso diferente: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza según Moisés ordenó, para testimonio de ello. ¿Por qué? Porque ningún leproso podía volver a su hogar, ningún leproso podía volver al pueblo, ningún leproso podía volver a la sinagoga. Había un pacto que tenían que hacer. Primero tenían que ser declarados limpios. Tenía que ser declarado limpio por el sacerdote. Tenían que pasar 8 días y tenían que ser afeitados, bañados y examinados. Y después el sacrificio, la ofrenda. Luego tenía que venir el rociamiento de la sangre y luego el ungimiento del aceite. Luego pasar 8 días más. Total, para que fueran limpios y el sacerdote lo viera, eran 16 días. Después de estar limpios, 8 días más, 16 días. Pero cuando reconocemos al Señor, como le pasó a estos 10 leprosos, cuando reconocemos al Señor, cuando creemos en el Señor hace las cosas más fáciles. El Señor hace las cosas más sencillas, porque su palabra es sí a mí. Amén. Y si crees en su palabra, todo puede ser hecho al instante. Cuando le reconocemos, le adoramos y creemos al Señor, hace las cosas mucho más sencillas, hermanos y hermanas. Nosotros somos siempre los que hacemos las cosas difíciles. Nosotros somos los que le fallamos al Señor. De los 10 leprosos, solo volvió el samaritano. De los 10 leprosos, solo volvió el samaritano dando gracias a Dios, alabando a Dios. Y el Señor inclinó el rostro hacia él mirándolo. Y le dijo: ¿no fueron los 10 limpios? ¿Dónde están los 9? ¿No fueron los 10 limpios? ¿Dónde están los 9? Hermano, yo no quiero ser uno de los 9. Yo quiero ser el samaritano. El samaritano era un pueblo abominable e inmundo para los judíos. Pero solamente un extranjero volvió. Un extranjero samaritano es el que fue glorificando y dándole la gloria a Dios. Todos ellos fueron limpios y restaurados, pero solo uno tuvo el encuentro, solo uno tuvo el encuentro personal de Dios. Solo tuvo el samaritano el encuentro con el Señor Jesús. ¿Cuántas personas buscan el favor de Dios? O buscan la sanidad, buscan comodidad, buscan bendición, pero no quieren responsabilidades con el Señor. No quieren compromisos con el Señor. Queremos la bendición, pero no queremos los compromisos. No queremos renunciar a nuestra vieja y vana manera de vivir en el Señor. Hay un montón de hermanos, los que somos ya creyentes de muchos años, podemos ver como hay un montón de hermanos que han estado en el alcohol, en las drogas, en muchos hábitos viejos, vicios, que han subido al púlpito, que han testificado de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios les ha sanado, y luego hemos visto esa separación de Dios y cómo luego se han perdido. No ha habido un agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Qué lamentable es de que después de que Dios nos ha restaurado, nos ha sanado, luego le hemos dejado. Estos 9 leprosos estaban ansiosos por perseguir sus viejas vidas. Habían sido sanados, pero se perdieron lo mejor. Se perdieron el encuentro personal con el Señor.
y se perdieron la vida eterna. Se perdieron lo mejor. Fueron sanados, pero se perdieron lo mejor. Solo uno regresó a Cristo Jesús para adorarlo y agradecerle y darle las gracias por su sanidad, Jesús. Pero lo extraordinario del caso es que el que volvió no era del pueblo de Dios, era un samaritano, era un extranjero. Los del pueblo de Dios lo rechazaron. El pueblo de Dios lo rechazaron. Era un pueblo despreciado por los judíos y considerado como inmundo. Pero el Señor se tuvo que inclinar a esta persona y les preguntó, ¿no fueron los 10 limpios? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Yo pienso que el Señor se tuvo que entristecer de ver la sanidad y cómo 9 se habían perdido. 9 se habían perdido. ¿Dónde están los 9? ¿Por qué vienes tú solo? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están los que faltan? Y quiero concluir, hermanos. Muchos son los que buscan a Jesús, pero solo por los milagros. Otros por las bendiciones, otros por decir algo por la comida, otros por conveniencia. Pero el Señor tiene que preguntar, ¿dónde están los que yo he enviado? ¿Dónde están los que yo he enviado? ¿Dónde están los que me faltan? ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿Dónde tenemos la mirada puesta? ¿Qué sientes dentro de tu corazón? ¿A qué dedicamos nuestras vidas? ¿Para qué le damos sentido a nuestras vidas? ¿Tienes un llamado? ¿Tienes dones? ¿Te ha hablado Dios? Dios siempre tiene un llamado y ese llamado es para que nos volvamos a Él. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y Él está buscando lo mejor de nosotros. De la misma forma que Él dio lo mejor, Él quiere lo mejor de nosotros. Busca la esencia. Tenemos que darle la esencia al Señor. Tenemos que volver a Él. No hay nada mejor, hermanos, que nuestras vidas estén consagradas a Dios. Para su gloria y para su honra. Porque Él lo ha dejado todo por cada uno de nosotros. Él lo ha dejado todo, por ti y por mí. Y si lo ha dejado todo, ¿qué podemos ofrecerle? No podemos ofrecerle nada, Él lo tiene todo. Pero sí que podemos ofrecerle nuestras vidas en sacrificio para Él. Nuestras vidas para proseguir la obra que Él ha dado. Y Él dijo, id y haced esto. Amén. Amén. Qué bueno que podamos hacer ese mandato. Amén. Y vivir para su gloria y para su honra. Él lo ha dejado todo por ti. Amén. Amén. Amén.